Bienvenidos al lado oscuro de la gloria. El fútbol americano es un juego de centímetros, pero también de errores monumentales. Hoy vamos a repasar 15 errores imperdonables de jugadores que transformaron la historia del fútbol americano. Hablamos de pifias que no solo costaron puntos, sino que cambiaron el destino de franquicias enteras. Prepárate, porque esto estará que arde. Ponte el casco, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Empecemos. Número 15. La confusión de Colt Anderson y Griffith Whalen. Empezamos con una jugada que sigue siendo el hazmerreír de las redes sociales. En el año 2015, los Potros de Indianápolis intentaron una formación de engaño contra los Patriotas de Nueva Inglaterra que desafió toda lógica. Casi todo el equipo se alineó cerca de la banda, dejando solo al receptor Griffith Whalen como centro y al safety Colt Anderson como mariscal. La idea era provocar un castigo de la defensa, pero el error imperdonable fue de los jugadores. A pesar de tener a 3 defensas de los Patriotas encima y de que la jugada no había engañado a nadie, Griffith Whalen decidió centrar el balón. Colt Anderson fue tacleado, apenas tocó la pelota, y los Patriotas recuperaron el ovoide en una posición envidiable. Fue una falta de lectura total en el campo, que le regaló el impulso del partido al rival. Eso fue un error de coordinación grupal, pero espera a ver lo que pasa cuando el ego de un solo jugador corre más rápido que sus pies. Número 14. DeSean Jackson suelta la gloria antes de tiempo. Este es el ejemplo perfecto de por qué nunca debes festejar antes de cruzar la meta. En el 2008, durante un partido de lunes por la noche contra los Vaqueros de Dallas, el receptor novato DeSean Jackson atrapó un pase de 60 yardas y se escapó solo hacia la zona de anotación. En su afán de lucirse ante las cámaras, soltó el balón apenas 1 yarda antes de cruzar la línea de gol. ¡Increíble pero cierto! Jackson empezó a celebrar mientras el balón quedaba libre en el suelo. Los árbitros revisaron la jugada y determinaron que no hubo anotación. Aunque su equipo logró anotar después, el error de DeSean Jackson se convirtió en la lección número 1 para todos los novatos de la liga. No sueltes el juguete hasta que estés seguro en casa. DeSean Jackson tuvo suerte de que su equipo ganara, pero el siguiente jugador no tuvo tanta compasión del destino. Número 13. El resbalón fatal de Tony Romo. Este momento todavía le causa pesadillas a los fanáticos de los Vaqueros de Dallas, y es una herida que simplemente no termina de cerrar. Era el año 2007, y se jugaba la ronda de comodines contra los Halcones Marinos de Seattle, en un ambiente de muchísima tensión. Dallas solo necesitaba un gol de campo de 19 yardas, prácticamente un punto extra frente a los postes, para ganar el juego y avanzar a los Gophers a la siguiente ronda. Tony Romo, quien en ese entonces cumplía la función de sostener el balón para el pateador, cometió el error más costoso y recordado de toda su carrera profesional. El centro fue perfecto, pero a Tony Romo se le resbaló el ovoide de las manos de forma inexplicable justo cuando el pateador ya iniciaba su movimiento. En un intento desesperado por levantarse y correr hacia la zona de anotación para rescatar la jugada, fue tacleado en la yarda 1 por la defensa de Seattle. Ese error le costó el partido a los Vaqueros de forma inmediata y marcó el inicio de la fama de Tony Romo como un jugador que fallaba en los momentos de mayor presión, una etiqueta de la que nunca pudo despegarse totalmente. Fue un golpe al corazón de Texas que cambió el rumbo de esa franquicia por años. Número 12. Jim Marshall y la carrera hacia el olvido viajamos en el tiempo hasta 1964 para recordar uno de los momentos más extraños, bizarros y surrealistas de todo el deporte mundial. Jim Marshall, un ala defensiva estelar de los Vikingos de Minnesota, recuperó un balón suelto después de un choque brutal y, en medio de la adrenalina total y la confusión del campo, empezó a correr con todas sus fuerzas hacia la zona de anotación. El problema fue que, en un despiste monumental, corrió 60 yardas hacia su propia zona de anotación.
Sus compañeros y entrenadores le gritaban desesperados desde la banda para que se detuviera, pero él no escuchaba nada por el ruido del estadio y su propia concentración. Al llegar al final del campo, lanzó el balón hacia las gradas celebrando lo que él creía era un touchdown histórico. Pero en realidad acababa de regalarle un safety de 2 puntos a los 49 de San Francisco. Fue un error mental tan grande y tan vergonzoso que, a pesar de su gran carrera y sus múltiples capturas de mariscal, es lo primero que la gente recuerda de él hoy en día. Es el ejemplo definitivo de cómo un segundo de distracción puede borrar años de buen juego. ¡Qué despiste tan costoso! Pero lo que viene ahora es un error de técnica que arruinó una temporada perfecta. Número 11. Garo Yepremian y el peor pase de la historia. En el Super Bowl número 7, los Delfines de Miami estaban a punto de completar la única temporada perfecta en la historia de la NEEL. Tenían el partido controlado contra los Pieles Rojas de Washington, hasta que el pateador Garo Yepremian entró para un gol de campo. La patada fue bloqueada y el balón regresó a sus manos. En lugar de simplemente caerse y aceptar la jugada, Garo Yepremian intentó lanzar un pase lateral con una técnica que parecía más una broma que una jugada profesional. El balón se le resbaló, un defensor lo interceptó y corrió para touchdown. Miami terminó ganando el partido, pero ese error casi les cuesta la perfección y dejó a Garo Yepremian marcado como el protagonista del fail más famoso de los Super Bowls. Número 10. Dan Orlovsky se sale del mundo real. En el 2008, los Leones de Detroit estaban en camino a una temporada de 0 victorias y 16 derrotas. El mariscal de campo Dan Orlovsky protagonizó la jugada que resumió ese año de fracasos. Mientras intentaba escapar de la presión defensiva en su propia zona de anotación, caminó hacia atrás tanto que se salió del campo por la línea final sin que nadie lo tocara. ¡Un safety automático! Orlovsky siguió buscando a sus receptores como si nada hubiera pasado, hasta que se dio cuenta de que ya estaba fuera del terreno de juego. Ese error de 2 puntos fue la diferencia en un partido que perdieron por solo 2 unidades contra los Vikingos de Minnesota. ¡Qué manera de regalar puntos! Pero prepárate, porque el siguiente error involucra un trasero y mucha vergüenza. Número 9. Mark Sánchez y el choque de traseros. No podíamos dejar fuera de esta lista el legendario y bochornoso choque de traseros de Mark Sánchez. Una jugada que vive en la infamia eterna de la liga. En el Día de Acción de Gracias de 2012, los Jets de Nueva York se enfrentaban a sus eternos rivales, los Patriotas de Nueva Inglaterra, en un partido que debía ser una fiesta. Mark Sánchez recibió el balón y, tras una confusión total en el desarrollo de la jugada, corrió sin dirección clara hacia el frente, terminando por impactar de cara directamente contra el trasero de su propio compañero de línea ofensiva, Brandon Moore. El impacto fue tan ridículo y absurdo que Mark Sánchez soltó el balón de inmediato, el cual fue recuperado en el aire por la defensa de Nueva Inglaterra para anotar un touchdown sin oposición alguna. Fue un error de lectura, técnica y coordinación que se volvió viral en todo el mundo, de forma instantánea, convirtiéndose en el hazmerreír de las redes sociales por años. Esta pifia monumental, básicamente, sepultó la reputación de Mark Sánchez como un mariscal de campo de élite y hundió la moral de toda la organización de los Jets en una de las noches más tristes de su historia. Número 8. El error de Leon Lett en la nieve. Leon Lett es un jugador extraordinario que, lamentablemente, aparece 2 veces en las peores pesadillas de los fanáticos de los Vaqueros de Dallas por sus distracciones mentales. En el Día de Acción de Gracias de 1993, los Vaqueros jugaban contra los Delfines de Miami, bajo una tormenta de nieve que hacía el campo casi impracticable. Dallas logró bloquear un gol de campo en los últimos segundos del encuentro, y la pelota quedó girando sobre la nieve, deteniéndose lentamente. Según las reglas oficiales de la época, si ningún jugador de Dallas tocaba el balón, la jugada terminaba automáticamente,
y los vaqueros ganaban el partido de forma épica. Pero Leon Lett, en un impulso totalmente inexplicable y carente de sentido común, intentó recuperar el balón deslizándose sobre la nieve como si fuera un trineo humano. Al hacer contacto con el ovoide, el balón volvió a estar vivo para cualquiera. Los Delfines de Miami lo recuperaron de inmediato y recibieron una nueva oportunidad para patear desde una distancia mucho más cómoda. Los Delfines anotaron y ganaron el partido, dejando a todo el estadio de Dallas en un silencio absoluto de incredulidad. Fue un error de conocimiento de las reglas tan básico que todavía se enseña en las escuelas de fútbol americano, como el ejemplo de lo que jamás se debe hacer. Fue un error de conocimiento de las reglas tan básico que todavía se enseña en las escuelas de fútbol americano, como el ejemplo de lo que jamás se debe hacer. Hacemos una pausa rápida. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos errores te ha hecho gritarle más fuerte a la pantalla? ¿Cuál es tu favorito o el que más te duele recordar? Deja tu respuesta ahí abajo. Y si te está gustando este recorrido por el caos de la NFL, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu gran me gusta. Continuamos, porque lo que viene es todavía más impactante. Número 7. Leon Lett y la lección de Don Vive. Este ocurrió en el Super Bowl 27. Leon Lett recuperó un balón suelto y corrió solo hacia la zona de anotación para poner la cereza en el pastel de una paliza contra los Bills de Buffalo. Lett empezó a bajar la velocidad y a extender el balón para celebrar antes de cruzar la línea blanca. Lo que no vio fue al receptor Don Vive, quien corrió toda la cancha con un esfuerzo sobrehumano para alcanzarlo por detrás y sacarle el balón de las manos justo antes de que anotara. El balón salió por la zona de anotación y se marcó un touchback. Fue una humillación pública que enseñó a todo el mundo que el partido no termina hasta que el balón cruza la línea. Vaya lección de humildad. Pero agárrate, porque entramos en el terreno de los errores que destruyen dinastías. Número 6. Ernest Byner y el balón suelto fatal. En 1987, los Cafés de Cleveland estaban a solo unos pocos pasos de alcanzar la gloria y llegar finalmente al Super Bowl. El corredor Ernest Byner, quien había tenido un partido absolutamente espectacular y era el motor de la ofensiva, recibió el balón en una jugada crucial y corrió con una potencia increíble hacia la zona de anotación de los Broncos de Denver para empatar el juego en los segundos finales. Tenía el touchdown prácticamente asegurado y la ciudad de Cleveland ya estaba celebrando el milagro, pero justo antes de cruzar la línea de cal, el defensor Jeremiah Castille le dio un golpe quirúrgico y certero al balón, provocando que Ernest Byner lo soltara de manera trágica. Los Broncos de Denver recuperaron el ovoide en su propia yarda, 1, y Cleveland perdió para siempre su oportunidad de oro para alcanzar la gloria máxima. Ese momento desgarrador es conocido simplemente en la cultura popular como The Fumble, y sigue siendo la razón principal por la que generaciones enteras de fanáticos en Cleveland todavía sienten un nudo amargo en la garganta al escuchar el nombre de Ernest Byner. Fue una jugada que definió la identidad sufrida de una franquicia que estuvo a centímetros de la inmortalidad. Número 5. Scott Norwood y el gol de campo desviado. Todos nos situamos en el legendario Super Bowl 25, un escenario donde la presión era capaz de quebrar al hombre más fuerte. Los Bills de Buffalo estaban abajo por apenas un punto contra los Gigantes de Nueva York, en un cierre de película que nadie podía creer. Quedaban solamente 8 segundos en el reloj de juego cuando el pateador Scott Norwood entró al campo para intentar un gol de campo de 47 yardas que les daría su primer campeonato mundial. El estadio entero estaba de pie, en un silencio sepulcral que cortaba la respiración. Scott Norwood pateó el balón con todas sus fuerzas, pero este se desvió hacia el lado derecho de los postes por apenas unos escasos centímetros que parecieron kilómetros de distancia. White Right fue el grito que quedó grabado con fuego en la historia del deporte y que todavía resuena como un eco maldito.
Ese error de puntería individual en el momento más crítico inició una racha increíble de 4 Super Bowls perdidos de forma consecutiva para los Bills de Buffalo, convirtiéndose en una maldición deportiva sin precedentes. Fue un golpe psicológico devastador del que la ciudad de Buffalo tardó muchísimas décadas en recuperarse, marcando a Scott Norwood como el rostro de la decepción más profunda. Qué doloroso es perder así. Pero el siguiente error es una mezcla de mala suerte y falta de comunicación en los últimos segundos. Número 4. El milagro de los Titanes y el error de los Bills. En los playoffs de 1999, los Bills de Buffalo acababan de tomar la delantera contra los Titanes de Tennessee con solo 16 segundos restantes. En la patada de salida, los jugadores de Buffalo cometieron el error de relajarse antes de tiempo. Frank Wycheck recibió el balón y lanzó un pase lateral a Kevin Dyson. Los defensores de los Bills se quedaron parados, creyendo que el pase había sido hacia adelante y, por lo tanto, ilegal. Mientras los jugadores de Buffalo miraban a los árbitros esperando un pañuelo, Dyson corrió 75 yardas hasta la zona de anotación para ganar el partido. Fue un error de concentración imperdonable que le costó a Buffalo una victoria que ya tenían en la bolsa. Número 3. El error de Kyle Williams en los regresos de patada. En el juego de campeonato de la NFC de 2012, los 49 de San Francisco estaban empatados contra los Gigantes de Nueva York. Kyle Williams, el regresador de patadas de San Francisco, cometió no uno, sino 2 errores fatales. Primero, un balón le rozó la rodilla y fue recuperado por los Gigantes. Luego, en el tiempo extra, volvió a soltar el balón tras recibir un golpe. Los Gigantes recuperaron el ovoide en una posición perfecta para patear el gol de campo de la victoria. Esos 2 errores de manos de un solo jugador eliminaron a un equipo de San Francisco que parecía destinado al Super Bowl. 2 errores en un mismo partido son demasiado para cualquier fanático. Pero el puesto número 2 es una decisión individual que todavía genera debates. Número 2. El pase de Russell Wilson en la yarda 1. Muchos culpan al entrenador por la selección de la jugada, pero el error de ejecución recae totalmente sobre los hombros del mariscal de campo. En el Super Bowl 49, los Halcones Marinos de Seattle estaban situados en la yarda 1, a escasos centímetros de vencer a los Patriotas de Nueva Inglaterra y sellar una dinastía. En lugar de correr con la fuerza bruta de Marshawn Lynch, una opción que parecía infalible, decidieron arriesgar con un lanzamiento rápido. Russell Wilson lanzó un pase al centro del campo que fue interceptado de forma heroica por el novato Malcolm Butler. El error imperdonable de Russell Wilson fue lanzar un balón con demasiada fuerza a una zona extremadamente congestionada de jugadores, donde cualquier contacto o desvío podía terminar en tragedia, justo como sucedió. No consideró el riesgo de la trayectoria ni la posición del defensor, regalando el ovoide en el momento más inoportuno imaginable. Fue, sin duda alguna, el error de decisión y precisión técnica más costoso y doloroso en toda la historia de los Juegos de Campeonato Mundial, privando a una ciudad entera de un festejo que ya daban por hecho. Y finalmente, el número 1. El error que es el resumen de todo lo que puede salir mal cuando la presión te nubla la vista. Número 1. El pase lateral suicida de Jacoby Meyers. Cerramos con una jugada que ocurrió hace muy poco, en diciembre de 2022. Los Patriotas y los Raiders estaban empatados en la última jugada del tiempo reglamentario. En lugar de simplemente caerse y aceptar el tiempo extra, los jugadores de los Patriotas empezaron a lanzarse pases laterales sin sentido. El error final fue de Jacoby Meyers, quien lanzó el balón hacia atrás buscando a su mariscal de campo desde 30 yardas de distancia. Chandler Jones, de los Raiders, atrapó el balón en el aire, atropelló a Mac Jones y corrió para anotar el touchdown de la victoria sin tiempo en el reloj. Fue el error de juicio más grande e imperdonable que se haya visto en la era moderna de la NFL. Eso sería todo.
Es increíble cómo años de entrenamiento pueden desmoronarse en un solo segundo de mala suerte o de falta de juicio. Estos 15 momentos nos recuerdan que en la NFL nada está escrito hasta que suena el silbato final. Los errores son parte del juego, pero estos que vimos hoy definitivamente cambiaron la historia para siempre. Si llegaste hasta aquí, eres un verdadero fanático del fútbol americano. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para más contenido épico, activar la campanita y dejar tu me gusta si disfrutaste este video tanto como nosotros. ¡Hasta pronto!